¡Atención! ¡Atención! ¡Urgencia! ¡Urgencia! ¡Hay que replanificar el trabajo! Se siente... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, un gusto saludarte. Soy especialista en neurociencia y productividad personal. Y en este caso te voy a hablar de las urgencias, sí, porque todo es urgente. Si estás en una empresa, si estás en un proyecto, si estás con otros colaboradores, todo el mundo intenta reclamar tu atención. Hola Miquel. Hola Miquel. Hola Miquel. ¿Cómo estás? Oye, tengo algo para ti, Algo para ti. algo para ti. Tú tienes al final que discernir qué es lo que tienes que hacer y el problema es replanificar urgencias, porque cuando hay urgencias todo al final se desbarajusta y muchas de las cosas que tenías previstas, tachán, al final no se hacen. Así que el tema de las urgencias es un tema complicado, por eso me gusta darte algunos tips muy sencillos para que puedas replanificar cuando vengan urgencias y, más importante, que sigas siendo productivo. Gracias de verdad por estar aquí en este vídeo, dale un buen like si te interesa este tipo de temáticas y por último me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas las que abracemos la neurociencia y la productividad personal. Ahora sí que sí, de acuerdo, no me enrollo, vamos a replanificar urgencias, dentro vídeo. La primera recomendación tiene que ver con la incomodidad y es que al final cualquier cambio nos hace sentir incómodos. Imagínate que tenías algo previsto con tu familia para ir a un parque temático el fin de semana y algo lo estropea, algo lo jode por completo. Seguramente no te vas a sentir bien, te vas a sentir un poco enfadado e incluso también algo frustrado. Esto es lo que nos pasa a diario en nuestra jornada laboral y es que teníamos más o menos nuestra organización más o menos hecha también y a veces lo que pasa, de acuerdo, es que viene cualquier urgencia, cualquier bomba y esto lo hace que cambie por completo. Así que ya lo sabes, de acuerdo, esto es importante porque al final trabajar con las urgencias es trabajar con la incomodidad y déjame decirte que es algo que va a pasar muchísimo y cuando sientes demasiada incomodidad hay que replantearse realmente cuáles son tus creencias. Ahí lo dejo, de acuerdo, porque creo que es un punto que hay que indagar muchísimo. La segunda recomendación está muy vinculada a la anterior y es que si al final todo cambio te hace sentir incómodo, lo que debemos abandonar es la rigidez. Sí, esto te lo digo sobre todo porque a veces pensamos que todo tiene que estar como nosotros lo hemos planificado y vivir en un entorno incierto en el cual puede cambiar todo en cualquier momento no tiene mucho sentido ser lo más rígido posible. Que sí, está bien sobre todo guardarte tu espacio de tiempo, proteger tu propio tiempo. Ahí solo puedo darte la razón. Pero tenemos que entender, de acuerdo, que en un entorno en el cual trabajas con más personas pueden surgir muchísimos imprevistos. Yo te diría, de acuerdo, que fueras lo más proactivo posible, que intentes hablar con tus compañeros, colaboradores, sobre todo para decirles si hay otra manera de hacer las cosas, claro que sí. Pero en definitiva, de acuerdo, hay que entender que trabajar en un entorno donde viven más personas, al final ese entorno líquido que tantos hablan, creo que al final tiene consecuencias sobre todo en tu forma de gestionar el día a día. Y es que las tareas al final no son estancas, no es un tema solo de planificarte y proteger tiempos. Por eso creo de verdad, de acuerdo, que el time boxing en general no suele funcionar. Hablaré de ello, de acuerdo, en otro vídeo, así que te lo dejo ahí también en el aire. Pero ya lo sabes, abandona la rigidez, sí o sí, debes hacerlo. La tercera recomendación tiene que ver con una consulta que me haces muy a menudo y es, oye, ¿qué hago, Miquel? ¿Anoto la tarea o no la anoto? Cuando viene una urgencia, de acuerdo, lo más normal muchas veces es anotarla o directamente hacerla. Gente, de acuerdo, que lo que hace primero ya es hacerla sin replantearse nada y directamente, de acuerdo, pues ya no pierde el tiempo en anotarla. ¿Qué tengo que hacer en este sentido? Bueno, aquí al final hay que analizar la propia urgencia y sobre todo entender si es una urgencia que hay que hacer en ese mismo momento, que eso te voy a hablar en el siguiente punto. Y la otra cosa es que si en ese momento no es tan importante, pues por supuesto la puedes anotar y la puedes hacer, por ejemplo, al cabo de un tiempo, al cabo de unas horas o incluso después de comer, dependiendo un poco la importancia que tenga. Incluso podría ser que esa tarea no fuera tan importante y que la pospusiéramos, por ejemplo, para la próxima semana. Eso suele suceder muchísimas veces con las urgencias. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Si en ese momento es tan importante que la debes hacer ahora mismo, ni siquiera hace falta que la anotes. En cambio, si es algo, de acuerdo, que puede esperar un poquito más, entonces sí te recomendaría que la anotaras. Con este simple esquema, de acuerdo, será muy fácil saber si la tienes que anotar o no, pero si tú eres una persona que es muy meticulosa en saber si todo está anotado y completado, oye, pues da igual, al final simplemente cuando llega la urgencia la anotas igual y cuando ya la termines, pues la tachas o si es una herramienta digital, de acuerdo, simplemente la das como completada. Cuarta recomendación, y esta me gusta muchísimo, y es que la idea es que evalúes si es una urgencia real o no. Lo digo porque muchas veces solo con el nombre de urgencia ya nos dejamos llevar y hacemos que eso sea lo más importante del día. Sí, de verdad, yo tengo mis dudas. Así que la idea sería, de acuerdo, que analizaras si lo que estabas haciendo en ese momento debería de ser pospuesto o simplemente, de acuerdo, lo deberías terminar primero. Lo digo porque a veces la urgencia, de acuerdo, se come al resto. Entonces te diría, oye, evalúa realmente si es una urgencia real. Muchas de las urgencias que nos llegan, hay que ser sinceros, no lo son. Hicimos algunos estudios en algunas empresas, nos dimos cuenta, de acuerdo, que la mayoría de las urgencias no son reales, concretamente menos del 5%, repito.
Menos del 5%. Esto es prácticamente nada. Así que ya lo sabes, primero evalúa realmente si vale la pena dejarlo todo y a partir de aquí decides si la urgencia la vas a hacer en ese momento o no. Pero no la tomes como segura, no la tomes como si fuera algo que hay que romper con toda la planificación, cargártelo todo con todo lo que supone. La quinta recomendación tiene que ver en si hay otras personas implicadas en esta urgencia. Lo digo porque la urgencia puede ser solo para ti, puede ser solo para un cliente o puede ser también para un grupo de personas en tu organización o en tu proyecto. Y es que si, por ejemplo, esta urgencia al final lo que hace es impedir el trabajo a otras 10 personas, ¡ojo, cuidado! esto hay que empezarlo a hacerlo ya. Así que las urgencias, ¿de acuerdo? Son importantes saber si son en serie o no. Fíjate que muchas veces te digo que las primeras tareas que deberías hacer son las que son en serie, sobre todo porque después te van a dar muchísimo trabajo. En el caso de las urgencias no podría ser una excepción. Y es que si ves, por ejemplo, que una urgencia al final te va a dar mucho más trabajo si no la haces, oye, hazla ya. Así que de esta manera sobre todo ve cuántas personas están implicadas y te digo ya que será mucho más fácil empezar a ponerte a hacerla, sobre todo cuando veas las consecuencias. Esto ya lo sabes, seguramente te ha pasado, ¿no? Lo típico, que recibes una tarea, que es una urgencia, y por lo que sea decides no hacerla. Esto después te va a suponer una serie de mensajes, una serie de llamadas o incluso algunas reclamaciones que si podemos evitar, hombre, pues yo creo que es muchísimo mejor. ¿Cómo lo ves? Recomendación número 6. Terminar antes que iniciar. Terminator antes que Iniciator. Y es que habitualmente, de acuerdo, somos siempre iniciatos, nos encanta. Y eso tiene que ver, de acuerdo, con un neurotransmisor que se llama dopamina. Nos gusta hacer cosas nuevas porque nos estimula, porque nos da placer. Y en cierta manera queremos evitar hacer cosas que ya conocemos porque, ¡buf! ¡Qué pereza! ¡Qué palos! Y al final siempre es lo mismo. Tú ya lo sabes, ¿no? Entonces, en este sentido, en el caso de las urgencias funciona de la misma manera. Primero te diría, sobre todo, siempre que puedas terminar lo que estabas haciendo. Digo sobre todo porque después encontrarle un hueco te será mucho más complicado. Y al final la gente siempre, como decíamos antes, reclama tu atención. Oye, Miguel, haz esto. Esto es lo más importante de tu vida. Cuando en realidad no lo es. Y lo digo claramente porque en realidad no lo es. Muchas veces las otras personas no saben las prioridades reales que tú tienes. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Es importante que termines aquello que estabas haciendo, sobre todo para evitar que lo vayas arrastrando a lo largo de los días. Porque va a pasar. Así que primero termina lo que estabas haciendo y después ponte con la urgencia. No cuesta nada y te será mucho más efectivo. Recomendación 7 y tiene que ver sobre todo con reubicar las tareas más importantes. Que sí, que la urgencia es lo más importante que debes hacer. Que debes priorizarla. Ok, esto puede pasar algunas veces, aunque sean pocas, va a pasar. Entonces te diría, sobre todo, las piedras grandes, esas tareas que tú sabes que son las más relevantes para tus objetivos, son las que tendrías sí o sí, de acuerdo, que reubicar en un espacio de tiempo que sepas que tengas, eso es importante, alta energía. No lo pongas a las 4 o 5 de la tarde porque estarás destrozado, ya no podrás más y te va a costar horrores, de acuerdo, concentrarte. Así que si tienes una tarea de estas dura que la tienes que dejar de hacer por una urgencia, ponla quizá al día siguiente, si eres una persona más de mañanas, donde deberías hacer esta tarea, digamos, más gruesa, más dura y sobre todo que impacta más en tus objetivos. Recomendación 8, y tiene mucho que ver con la anterior también, y es que igual que decíamos que las tareas más relevantes las debes guardar sí o sí, ponerlas en sitio donde tengas alta energía, lo mismo deberías hacer con las tareas operativas. Lo digo porque a veces vienen urgencias y como ya estamos agotados y cansados, empezamos a hacer tareas operativas un poco para suplir esa sensación. Así que lo que te diría de acuerdo es que las tareas más operativas, es decir, tareas digamos de no pensar, como por ejemplo podrían ser de acuerdo pues hacer algún tipo de contabilidad, revisar algún documento, cosas que no te requieran alta energía, entonces las podrías reubicar en momentos también de baja energía. Incluso algunas de ellas dejar de hacerlas, porque si ese día ha sido reemplazado por una urgencia, mejor hacer las tareas más duras, más complejas, que no centrarse en hacer tareas de bajo valor. ¿Lo vas a hacer? Recomendación 9. Anticipa los cambios a otras personas. Sí, lo digo porque cuando hay urgencias, se supone que tú también te comprometiste con otros resultados, con otros proyectos, a que iban a salir en una fecha determinada. Pero claro, cuando hay urgencias, lo que vamos a hacer, de acuerdo, es atrasar otras cosas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, por ese motivo, de acuerdo, deberías avisar a otras personas que, oye, pasó esto, tenemos esta urgencia y es probable que este deadline, esta fecha límite, en vez del 25 de junio, va a ser el 28 de agosto. A lo mejor no tanto, ya me entiendes. Pero la idea es que sobre todo sepa por qué ha pasado y cuál será la consecuencia. O al menos pedir de acuerdo si existe otra opción. Oye, pues la tarea a lo mejor la podemos hacer más cortita, no hace falta que sea tan compleja. A lo mejor podemos hacer fase 1, fase 2, fase 3. Siempre hay una alternativa, pero avisa a la gente, de acuerdo, ellos lo van a agradecer y para ti será mucho más fácil trabajar. Porque cuando tienes 50 millones de fecha límite, al final estás todo el día corriendo para una cosa que es ficticia.
ficticia, porque ese estrés te lo has generado tú muchas veces, así que ya lo sabes, pacta con otras personas, negocia, pero lo más importante, avísales. Recomendación 10. Deja espacio para los imprevistos, y es que la mayoría de urgencias, de acuerdo, ocurren en agendas totalmente apretadas. Si tú tienes una agenda en la cual no puedes respirar, fíjate que esto pasa muchísimas veces, ¿no? Que tenemos millones de cosas en la agenda, claro, cualquier cosa nueva que entra, lo que te va a pasar es que después no podrás respirar dentro de esa agenda, no tendrá espacio para poder hacer esa urgencia. Así que en vez de tener siempre la agenda al 100%, intenta buscar algunos huecos, porque tú sabes que las urgencias van a existir. Para ello, de acuerdo, es importante que pienses un poco en tu trabajo, cada cuándo tienes una urgencia, es algo habitual, de qué departamentos viene, de qué personas viene, porque fíjate que al final siempre suelen reproducirse algunas rutinas. Este es un punto importante, de acuerdo, a tener en cuenta. Pero deja respirar a tu agenda, deja que sea algo mucho más limpio y transparente para que puedas poner otras cosas en el caso de que sucedan. Si no, al final siempre viviremos frustrados, iremos arrastrando las tareas de un día para otro, pero muchas veces vamos a ser incapaces de cumplirlas. Mi recomendación sería que como mínimo dejaras entre el 20 y el 30% de tu tiempo para posibles imprevistos. Oye, que si no vienen estos imprevistos, fantástico, no pasa nada. La idea es que después puedes hacer otras tareas, pero como mínimo tenlo en cuenta, teniendo en cuenta también el tipo de actividad que tú tengas y la experiencia previa. Venga, va, otra más. Recomendación 10 más 1, recomendación 11ª. Voy a hablarte del aprendizaje de las urgencias. Al final las urgencias nos dicen mucho más de lo que parece. En general, de acuerdo, siempre estamos en contra de ellas, no nos gustan y sobre todo también a las personas que nos la envían, pues al final las denostamos un poquito. Pero fíjate la gran cantidad de aprendizajes que tiene una urgencia. Nos dice más o menos si la planificación es buena, si la herramienta que utilizamos es la mejor, si hay demasiados mensajes, al final demasiadas urgencias. Esto nos está diciendo algo sobre cómo organizamos con el equipo. Fíjate la gran cantidad de mensajes que nos está diciendo la falta o el exceso de urgencias. Cuando hay urgencia significa que todo va bien, no lo sé, a lo mejor no hay interacción, a lo mejor nos falta un poco de aproximación con el cliente, no lo sé. Lo mismo pasa, de acuerdo, cuando pasa el efecto contrario. Oye, tenemos demasiadas urgencias, demasiadas cosas que hacer. Esta sería, para tanto, mi reflexión. Piensa sobre todo por qué se producen la mayoría de urgencias y qué puedes hacer tú para solucionarlas. Claro que podrías esperar a que se solucione todo y venga a ver qué pasa, pero oye, toma nota, sobre todo haz reflexión, haz indagación, porque seguro que ahí saldrán muchísimas posibles soluciones. ¿Te apuntas al reto? Yo creo que sí, seguro que te va a gustar y lo más importante, al final esto es para ti, porque recibir menos urgencias al final no deja de ser un aspecto sumamente positivo para ti. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste estos 10 tips? Espero que te hayan parecido interesantes y sobre todo te sirvan para surfear cuando vengan muchísimas urgencias, que es lo habitual, hay que reconocerlo. La mayoría de trabajos, las urgencias, es donde estamos más a gusto, porque al final es como que no tenemos que planificar. Oye, que vengan las urgencias. Así que si quieres sobre todo eso, como decíamos antes, gestionarlas bien para seguir siendo productivo o productiva, me encantaría, de acuerdo, que me dijeras cuál de estos tips te ha gustado más y si hay alguno más que te gustaría comentar, házmelo saber aquí en comentarios. Oye, yo encantadísimo como siempre de ir oteando, de ir clichando lo que tengo aquí debajo y gracias de verdad como siempre por ver este vídeo, por apoyar al canal y por último, de acuerdo, me encantaría pedirte un buen like para que más personas puedan visualizar este vídeo y además de esto, de acuerdo, me encantaría que te suscribieras al canal para que cada vez seamos más personas quienes abracemos la neuroproductividad. Un abrazo enorme, de acuerdo, y nos vemos en el próximo vídeo. Dime que sí, dime que sí. Un abrazo, chao.